Buenos días, iglesia. Bienvenidos una vez más a esta casa de oración, de alabanza y comunicación del mensaje escrito de Dios a su iglesia. Hoy continuamos con la serie de las enseñanzas titulada La revelación de Dios. Estamos examinando el tema, el propósito para el cual Dios nos da una revelación. En la semana anterior, podemos así decir, conocimos el para qué Dios se nos revela en la conciencia, es decir, por qué Dios puso en nuestra conciencia ese conocimiento sobre su existencia, para qué Dios se nos revela a través de la creación. Hoy vamos a tratar sobre el propósito de Dios al darnos la revelación de su palabra inspirada y escrita de Dios. Para recordar, revelación es la automanifestación de Dios al hombre. Por este medio, el hombre puede saber todo sobre Dios y llegar a experimentar su vida, su carácter, su naturaleza en su ser. De ahí que revelación, según la Biblia, es Dios mismo dándose a conocer al ser humano. Recuerde que esta automanifestación o revelación de Dios se realiza de tres maneras. En primer lugar, en la conciencia de cada persona y por medio de su creación. En segundo lugar, Dios se revela a través de su palabra inspirada y escrita. Es decir, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Y por último, el Dios invisible encarna o adquiere forma humana como Cristo Jesús. ¿Está entendido esa parte? ¿Está entendida esa parte? Lo otro que consideramos es que todo lo que Dios hace, permite y hará, responde a un plan suyo, a una finalidad, a una razón de ser. Entonces, al Dios proveernos de una revelación de sí mismo, Él lo hace teniendo en mente dos intenciones, queriendo lograr dos cosas. En primer lugar, Dios se revela para proclamar su gloria, ser conocido y reconocido por el hombre como el Creador, el Dios único y verdadero y el Señor o dueño de todo. El segundo objetivo por el cual Dios se nos revela es para suplir nuestra necesidad espiritual número uno. Todos nacemos sabiendo que hay un Dios, pero todos tenemos la necesidad de saber quién es Dios, cómo es
Dios. Todos tenemos la necesidad de experimentar en nuestro ser la gloria de nuestro Creador o conocerle de manera experimental. Entonces Dios se revela para lograr esas dos finalidades, la de ser conocido y reconocido por el hombre como su creador, el Dios único y verdadero y el Señor o dueño de todo. Y en segundo lugar, satisfacer la necesidad espiritual número uno del hombre. Entonces Dios nos provee de su revelación en la conciencia para que el hombre sepa que hay un Dios. Dios se revela a través de la creación y podemos por medio de lo creado percibir algunas cosas sobre la naturaleza de Dios, sobre el carácter de Dios, como su poder, su gloria, pero no todo sobre Él. Entonces se hace necesario una segunda revelación que se llaman las Escrituras, para que el hombre pueda conocer lo que a través de la conciencia no puede lograr saber acerca de Dios, para que el hombre pueda conocer lo que a través de la creación no puede conocer acerca de Dios. Entonces el Señor nos provee de la Biblia o las Sagradas Escrituras. Pero aunque las Escrituras nos proporcionan información sobre todo lo que necesitamos saber de Dios, por el mero conocimiento o por meramente conocer lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, no experimentamos la vida de Dios en nosotros. Se hace necesario una tercera revelación. Entonces Dios mismo encarna y toma la figura humana como Jesucristo. Y por medio de Jesucristo el hombre puede entrar en contacto con Dios, ser relacionados con Dios y experimentarle en su ser, experimentar su vida, experimentar su naturaleza, experimentar su carácter. Entonces, nosotros tenemos tres maneras en las que Dios satisface. Número uno, su deseo de dar a conocer su gloria. Y número dos, la necesidad espiritual número uno del ser humano. Todos nosotros, por medio de la conciencia, desde que nacemos, tenemos conocimiento innato sobre la existencia de Dios. Por medio de la creación, Dios le provee al hombre la evidencia que confirma nuestra conciencia su existencia. Y nosotros también podemos percibir claramente de Dios en la creación su poder, inteligencia, sabiduría, su hermosura, su magnificencia, su majestad, designio, entre otras cosas. A través de la Escritura, Dios le revela al hombre lo que estaba oculto de él o aquellas verdades sobre Dios que solo pueden ser conocidas a través del conocimiento o del entendimiento humano. Las Escrituras nos proporcionan todo acerca de Dios que no podemos conocer por la conciencia o a través de la creación. Es decir, en la Biblia, Dios le dio a conocer al hombre todo cuanto de él no está escrito en nuestra conciencia. Dios le da a conocer al hombre lo que nos revela en la creación. En la conciencia está escrito, hay un Dios. Y desde que nacemos sabemos que Dios existe.
La creación nos dice que ciertamente Dios existe, porque toda obra es una evidencia que hay un creador. Pero aunque la conciencia nos dice a nosotros que hay un Dios, no nos informa sobre quién es Dios, cómo es Dios. Aunque la naturaleza nos habla acerca del poder de Dios, entre otras cualidades de su carácter, no nos dice todo acerca de Dios. La creación no nos dice, por ejemplo, cómo podemos tener contacto con Dios. Entonces, Dios, a través de las Escrituras, nos da a conocer aquello que estaba oculto de Él a nuestra conciencia. Aquello que estaba oculto de Él que no se dio a conocer a través de la creación. Aparte del conocimiento innato que nosotros poseemos sobre la existencia de Dios, además de la información que nos brinda la creación sobre Dios, el ser humano necesita saber quién es su creador, no solo saber que Dios existe. Todo hombre nace sabiendo que un día se va a casar. Toda mujer nace sabiendo que un día va a tener un novio y se va a casar. Pero necesita, además de ese conocimiento, saber quién va a ser ese novio, saber quién va a ser esa persona, conocerle, lograr tener contacto con esa persona, relacionarse, para luego llegar a unirse en matrimonio. Igualmente le sucede al hombre. Las Escrituras nos dicen a nosotros todo lo que no nos brinda la conciencia y la naturaleza acerca de Dios. Las Escrituras nos dicen todo sobre la naturaleza de Dios, no oculta nada. Nos habla todo sobre la personalidad, la mentalidad, el carácter de Dios. Nos dice cómo tener contacto con Dios, cómo relacionarnos con Él, entre otras verdades. Entonces, estas verdades sobre Dios, sobre cómo tener contacto con Él, cómo relacionarse con Él, aquellas características de su naturaleza, su personalidad, mentalidad que no se conoció por medio de la creación, tampoco por el medio de la conciencia, estaban ocultas a nosotros. Y mientras esas verdades no habían sido reveladas, Dios era un misterio para el hombre. Aunque el hombre tenía o tiene conciencia de que hay un Dios sin las Escrituras, Dios es un misterio para el hombre, porque solo sabe que Dios existe. Aunque la creación nos da evidencia que ciertamente lo que la conciencia nos dice es real, hay un Dios que está vivo, es real. Sin embargo, no es suficiente para llenar esa necesidad que hay en nosotros de saber sobre Dios y cómo llegar a experimentar su vida en nosotros. Y mientras no se dio a conocer la palabra escrita de Dios, todo lo oculto de Dios era para nosotros un misterio. Lo único que sabíamos de Dios es que existe, lo único que se sabía de Dios era lo que arroja, la luz que arroja la creación. Por la conciencia sabemos que Dios existe, porque nacemos con ese conocimiento. Incluso la conciencia nos revela algunas normas morales del bien y del mal, sin que usted lea la Biblia. La conciencia te dice automáticamente qué cosa es mala y qué cosa es buena, pero no te dice todo. A veces la conciencia
no nos dice a nosotros cuando hacemos algo incorrecto que es malo. Hay personas, por ejemplo, que asesinan y su conciencia no les redarguye porque la tienen cauterizada, es decir, la tienen muerta, ya no funcionan. Ya la conciencia no emite un juicio sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo bueno, sobre lo malo. Entonces la palabra de Dios es la que brinda esa información. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios nos redarguye, nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces lo que no se puede conocer por la conciencia, lo llegamos a saber por las Escrituras. De ahí se desprende cuán importante es que para el creyente leer la Biblia todos los días, escuchar el mensaje de Dios y no solo leerlo, sino también creerlo. Porque para nosotros conocer que Dios existe no necesitamos de la fe, porque nacemos sabiendo que Dios existe. Lo único que necesitamos es aceptar ese conocimiento. Pero las Escrituras tenemos que creerlas. Las Escrituras tenemos que ponerle fe, creerlas. Entonces, por la creación tenemos evidencia que Dios sí existe, pero hay un conocimiento limitado sobre su gloria, porque la creación no nos dice todo lo que necesitamos saber sobre Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Sobre su vida, personalidad, su capacidad cognitiva o mental, sus caminos. Necesitamos saber cómo abastecer nuestra necesidad de Dios, cómo entrar en contacto, relacionarnos con nuestro Padre Celestial, cómo podemos alinear nuestra vida o nuestra voluntad con la de Él. Nosotros necesitamos saber cómo llegar a experimentar el perdón de Dios, cómo estar a cuenta con Dios, cómo vivir la vida o experimentar la vida del ser divino en nosotros, cómo sentir su presencia, experimentar su felicidad o vivir su felicidad, cómo vivir el amor de Dios, cómo experimentar su gozo, estar siempre gozoso como está Dios todo el tiempo gozoso, cómo tener deleite como lo tiene Dios, cómo poder experimentar la paz de Dios, cómo poder vivir en paz en medio de la tormenta, cómo podemos ver la gloria de Dios en medio de las crisis, cómo podemos ver el poder de Dios operando en nuestras debilidades, cómo podemos ver la manifestación de Dios en medio de nuestras necesidades, cómo podemos saber abrir el cielo para que lo de Dios venga a nuestra vida. Nosotros necesitamos conocer todo acerca de nosotros mismos, nuestro origen, nuestro estado espiritual, el misterio sobre la muerte, si hay vida después de la muerte, cómo ser salvado de la segunda muerte o de la condenación eterna o del infierno. ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Y ninguna de estas verdades nos las revelan la conciencia, tampoco la creación. Así que todas estas verdades eran para el ser humano un misterio, porque no habían sido aún reveladas. Estuvieron escondidas del conocimiento humano o del entendimiento hasta antes de revelarse las Escrituras. Pero Dios, Él se revela en una segunda oportunidad a través de la Escritura, y Él nos da a conocer por medio de su palabra escrita todo lo que no sabemos de Él por la conciencia o por la creación, y todo lo que necesitamos nosotros saber para entrar en contacto con Él y vivir en una relación con Él.
todo lo que necesitamos saber acerca de nosotros mismos, del mundo sobrenatural y de la vida espiritual. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. El Espíritu Santo nos dice que la Biblia tiene por autor a Dios. La Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia la escribieron personas humanas. Pero el autor del contenido bíblico es Dios mismo. Dice que la palabra escrita de Dios se nos dio por el medio de la inspiración divina. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso de inspiración? Que todo lo revelado sobre Dios, sobre el mundo sobrenatural, sobre la vida espiritual, acerca del origen del hombre, aquellas cosas escondidas al conocimiento científico, filosófico, al conocimiento humano, todo lo que está escrito en la Biblia proviene de la mente de Dios. Es conocimiento de Dios. Por inspiración significa que Dios en un tiempo determinado de 1500 años aproximadamente en la historia de los hombres, eligió y utilizó aproximadamente a 40 personas de distintas procedencias, a los cuales les comunicó su mensaje. Estos personajes son los profetas, apóstoles y otros escritores de los que se nos habla en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas personas o escritores de la Biblia recibieron la revelación de las Escrituras por parte de Dios mediante una diversidad de medios que incluyen, número uno, teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición física del Creador. Tenemos un ejemplo en Génesis, en el capítulo 18, en el versículo 1, se nos dice que Dios visitó a Abraham. Pero al ver a Abraham, él ve 3 personas, 3 varones, 3 hombres. Ve 3 seres humanos. 2 de ellos eran ángeles. Así lo dice el versículo 19 en el versículo 1. Y el Señor estaba en medio de ellos. Así lo dice el versículo 13 y 17 del capítulo 18. Entonces, por teofanía se entiende que Dios en el Antiguo Testamento se revelaba utilizando formas físicas. Por ejemplo, encontramos la expresión vi al ángel del Señor, vi al ángel de Jehová. A Moisés Dios se le aparece en una teofanía, la zarza que ardía y no se consumía, etcétera. ¿Está entendido eso, no? Teofanía es muy diferente a encarnación. La teofanía es que toma figura humana. Pero la encarnación es que se convierte en un ser humano. Tiene la naturaleza física.
Dios tiene la capacidad de coger y de pronto aparecerse aquí como una persona física. Y sigue siendo espíritu. Eso es una teofanía. Pero otra cosa es que el Dios invisible creó un cuerpo en el vientre de María y habitó en ese cuerpo y vino a ser semejante a nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es encarnación. Dios se convirtió en un ser humano. En las teofanías sencillamente Dios se materializa como el ángel del Señor o toma forma humana, como en el caso narrado en el capítulo 18 de Génesis. Pero en la encarnación es muy diferente. Él vino y tomó nacimiento como cualquiera de nosotros. Vivió como nosotros. Tuvo las mismas necesidades que nosotros. Él se hizo humano. Entonces por eso se dice que Dios, Jesús, es 100% Dios y 100% humano. Así que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, al Padre lo vamos a ver en Jesús. Al Espíritu Santo lo vamos a ver en Jesús. Porque en Jesús habita el Padre y el Espíritu Santo. 3 personas y un solo ser, un solo Dios. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Dios también utilizó para traer las Escrituras sueños. En Génesis capítulo 28, el versículo creo que 12, 28:12, si no me equivoco, se nos habla de Jacob. El versículo 10. Vamos, Génesis 28, el versículo 10. Dice que Jacob partió de un lugar llamado Beerseba, camino hacia Harán, donde habitaba un tío de él, hermano de su madre, Rebeca. Y cuando llegó a cierto lugar, dice que se detuvo para pasar la noche porque ya estaba oscureciendo. Luego se acomodó usando una piedra como almohada y se echó a dormir en ese lugar. Luego allí soñó que había una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Y por ella subían y bajaban los ángeles. Y en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y escuchó la voz del Señor que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido a ti. Entonces Dios, a través de sueño, no solo a Jacob, también le habló a José, le habló a Daniel y a otras personas. Revela su palabra, revela su mensaje, revela su voluntad, da a conocer su propósito, etcétera. Haciendo un paréntesis, la Biblia nos dice a nosotros que somos los descendientes de Abraham por la línea de la fe. Porque todos los que creen en Dios como creyó Abraham, somos descendientes espirituales de Abraham. Y las Escrituras dicen que nosotros somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham.
Eso significa que lo que Dios le prometió a Abraham pasa por herencia a la descendencia de Abraham. La descendencia tanto física como espiritual. Nosotros somos descendientes de Abraham por la línea de Jesucristo. Somos descendientes espirituales de Abraham, aunque no somos de nacionalidad hebrea, aunque no somos de raza hebrea. Por el hecho de haber creído en Cristo, nosotros somos descendientes de Abraham. Así que lo prometido por Dios a Abraham pasó como herencia espiritual a su hijo Isaac, y de Isaac a su hijo Jacob, y de Jacob a la descendencia de Jacob. Y entre esa descendencia espiritual estás tú y estoy yo. Y lo mismo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, es la misma promesa de Dios para ti, la misma promesa de Dios para mí, es la misma promesa de Dios para tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos, etcétera. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Lo mismo que le prometió a Isaac. Lo mismo que le prometió a Jacob. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Por eso yo creo que esta iglesia no va a ser de 50. Por eso yo creo que esta iglesia va a ser numerosa, creyente, porque el Señor lo dijo. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. El que cree esta palabra, entonces la va a predicar, va a hablarles a otro de Cristo sin que el pastor le diga predica. La gente que recibió a Cristo en los tiempos de los apóstoles se apropiaron, creyeron esta palabra. Nuevamente te digo, la existencia de Dios no necesita de la fe para saber que Dios existe, porque ese conocimiento está en nosotros. Pero las escrituras necesitan de la fe para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Sin fe no puedes creer que Jesucristo es Dios encarnado como un ser humano. Sin fe no puedes agradar a Dios. Tienes que creer. Porque la palabra de Dios es como una semilla. El espermatozoide, por ejemplo, es una semilla. Y esa, cuando es puesta en el útero de la mujer, engendra una nueva criatura. La palabra de Dios tiene el poder de traer a nuestra realidad lo que está diciendo, lo que está escrito. Porque lo que está escrito es un hecho. Lo que está escrito, ya Dios dijo, se ha hecho. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para que lo que está escrito venga a nuestra vida es creer. Cuando tú crees, eres como el óvulo de la mujer, que se abre al espermatozoide más fuerte y se deja embarazar. Cuando tú crees, entonces el milagro de Dios te embaraza y te llenas de esa convicción que lo que dice la Escritura es ciertísimo. Y aunque las circunstancias externas o la situación adversa por la que estés atravesando te diga lo contrario, tú siempre vas a estar firme creyendo lo que dice la Escritura, porque estás embarazado, estás embarazada de lo de Dios en tu vida, y vas a vivir entonces no solo creyendo, lo vas a estar confesando. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, vas a estar confesando: de esta me librará el Señor. Aunque pases, hermano, por la situación más caótica,
aún vas a estar confesando: del polvo de la tierra el Señor me ha de levantar. Aleluya. ¿Por qué? Porque estás embarazado del esperma de Dios, de la palabra de Dios, del poder de Dios. La palabra es poder de Dios. La palabra es la fe de Dios. La palabra es la que nos convence. La fe es convicción de Dios a tu vida. Por eso es que dice que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, Dios te está comunicando fe. Dios te está comunicando lo que Él ha determinado hacer en tu vida, hacer a través de ti, hacer en tu hogar, hacer en la iglesia. Y tú tienes que ser como ese óvulo de la mujer, estar abierto como esa tierra fértil que se deja embarazar por la semilla y nace una nueva planta. Cuando tú dejas que Dios te embarace al creer su palabra, entonces verá la gloria de Dios. Eso le dijo el Señor a una de las hermanas de Lázaro: te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, para cerrar el paréntesis, lo mismo que Dios le dijo a Jacob en el sueño, es una promesa que está activa para ti. Tu descendencia espiritual será tan numerosa como el polvo de la tierra. También se dice: te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y de todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y por medio de tu descendencia. Yo no sé cuántos están recibiendo con fe la palabra, pero yo le pido a Dios que antes que me lleve, me permita, siquiera como le permitió a Moisés, ver el cumplimiento de lo que Él embarazó mi corazón. Desde que llegué a esta iglesia, he procurado que se cumpla esta promesa en la vida de cada uno de los miembros. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.